El título sintético de la conferencia es el que aparece en la pantalla, Aprender jugando. Y lo que quisiera es compartir una experiencia con ustedes, es decir, algo concreto que se llevó a cabo hace varios años, 17 años de hecho, sobre el tema del uso del juego en el aula de clase. Y digo del juego porque me voy a referir al juego en términos genéricos, no a un juego en particular. O sea, mi interés en la presentación no es mostrar un juego y su uso en el aula de clase, sino el uso del concepto juego y del verbo jugar como parte del proceso de aprendizaje. Por esta razón, la charla tiene 3 partes. Una de orden epistemológico, otra metodológico y la otra la experiencia concreta. Pero no voy a hacer un quiebre específico cuando pase de una a la otra. Espero que fluya el discurso de manera natural. El punto de arranque es el que menciono acá, pasar del enseñar al aprender. Y esta transición viene desde muchos años atrás, tal vez la tercera parte del siglo pasado. Y es empezar a poner mucho más atención en los procesos pedagógicos a la forma en que los jóvenes aprenden, mucho más que a la manera en que los docentes enseñamos. Por lo tanto, tener un concepto claro, o por lo menos explícito, de qué entendemos por aprender es fundamental. Y con esto quiero empezar. Cuando estudiaba en Inglaterra hace ya varios años, había un compañero mío del programa doctoral que era hindú. Y al comienzo fue muy difícil entenderlo. Y para él debió haber pasado exactamente lo mismo, entenderme. El lenguaje común era el inglés. Él lo utilizaba porque lo aprenden desde pequeños, pero con un acento muy marcado. Yo lo aprendí acá y partí en Inglaterra, con mi propio acento. Entonces, las primeras veces que conversamos, después de los seminarios de discusión en un pub, no era fácil esa conversación. Y para hacerlo relativamente sencillo, en la segunda vez que nos encontramos le planteé el tema de la lectura de libros. Y en particular le decía sobre mi pasión por leer, pasión que él compartía. Pero en algún momento me dijo que él clasificaba los libros que leía en 3 tipos. Libros malos, que por supuesto no volvía a leer o no terminaba de leer. Libros buenos y libros A. Y lo último no le entendí, entonces volví a repetirle libros ¿qué? Me dijo no ¿qué? Libros A. Yo seguía sin entender qué quería decirme por libros A. Y así quedó la conversación. Unos 6 meses después, terminé yo la lectura de un libro que había empezado, de un autor británico que había nacido en la ciudad de Lincoln. Curiosamente, años después terminé trabajando allá, en la Universidad de Lincoln, que da al nororiente de Inglaterra. El autor se llama George Spencer Brown, la foto que ustedes ven en la parte superior izquierda, y el libro está al lado derecho, es una foto de la portada. El libro se llama Laws of Form. La traducción directa sería las leyes de la forma. Las leyes de la forma. Yo leí el libro y cuando terminé de leer el libro dije, y ahí entendí lo que me quería decir el hindú. Ese libro me cambió completamente.
la forma en que yo entendía lo que estaba haciendo en mi doctorado. Y creo que cambió radicalmente de ahí en adelante mi posición epistemológica en términos de mi propia investigación. Para sintetizar en una frase, el argumento de fondo de ese libro es este: la distinción es el elemento cognitivo primario, o su corolario sería distinguir es la operación cognitiva básica. Es decir, que cualquier cosa que nosotros digamos que sabemos o que conocemos es porque antes la pudimos distinguir. No podemos decir algo o hablar sobre algo si no lo distinguimos previamente. De hecho, al decir algo, ya hice la distinción. La hice en el lenguaje. Luego, en términos de aprender, el conocer está asociado. Era importante reconocer el punto de partida del proceso mediante el cual conocemos. Y lo maravilloso del planteamiento de Spencer Brown es que lo reducía a un elemento primigenio, que era la distinción, el acto de distinguir. Otra implicación de lo que estoy diciendo es que fíjense que cuando distinguimos algo, yo distingo este canino que está aquí escuchándome, espero que me esté escuchando. Pero fíjense que cuando yo hablo del perro que está ahí y lo puedo señalar, simultáneamente estoy hablando del perro, lo estoy señalando, lo estoy observando. Luego lo que yo distingo y quien distingue aparecen simultáneamente. Ese perro no está ahí, sino en el momento en que yo hablo del perro. Si yo no estuviera aquí, no podría hablar del perro. Si el perro no estuviera, tampoco podría hacerlo. Luego el proceso de distinguir tiende un puente entre el objeto y el observador. Y ese puente es el proceso de distinguir. Esa es la base epistemológica de lo que quiero decir. Ahora, una consecuencia de distinguir algo es que si yo tengo un trasfondo como este cuadrado verde que está ahí y quiero distinguir un elemento, por ejemplo un círculo, lo que yo hago es dibujarlo, que es lo que acabo de hacer ahí. Pero fíjense que tan pronto dibujo un círculo, tan pronto lo dibujo, surgen tres elementos simultáneamente. Tres elementos. Surge lo que está dentro del círculo, lo que está afuera y el borde, que es lo que lo distingue. Y la emergencia de los tres es simultánea. Si yo no cierro el círculo no aparece. Y en el momento preciso en que lo cierro, aparecen los tres. Aparece el borde que acabo de dibujar, aparece lo que está dentro, que es lo que delimita el borde, y aparece lo que está afuera, que no es lo que está dentro. Por supuesto, hay un elemento adicional que Spencer Brown llama la marca o la indicación. Y la indicación es cuando yo hago énfasis en aquello sobre lo que voy a conversar. Porque de los tres elementos yo podría referirme a los tres. Podría hablar del círculo, podría hablar del contexto del círculo o podría hablar del borde. Cualquiera de los tres requeriría una indicación. Es decir, yo digo sobre qué quiero hablar. En este caso, quiero hablar de aprender y quiero hablar de juego y quiero mostrar un puente entre los dos. La tríada básica que voy a utilizar son esos tres componentes: conocer, comprender y aprender. Y es sobre esa tríada que voy a desarrollar la parte epistemológica de la charla. ¿Qué entiendo por conocer, por comprender y por aprender en este contexto que voy a compartir con ustedes? Es lo que estoy llamando aquí un modelo para aprender. El uso de las palabras es bien importante. No estoy hablando de un modelo de aprender, porque no representa nada. Estoy hablando de un modelo que es útil para hacer algo. ¿Cómo defino conocer? De esta manera. Como dije hace un momento, la operación primigenia básica cognitiva es la distinción. Por lo tanto, conocer
está asociado con hacer una distinción. Si quiero conocer algo, lo primero que debo hacer es distinguirlo, separarlo de lo que hasta ese momento es indistinguible. Y al separarlo, lo hago distinto al momento de separarlo. Luego empiezo a conocerlo. Pero hay otro elemento adicional que estoy agregando, y es que esa distinción debería estar empalmada, es el verbo que uso, en una tradición. Es decir, debe corresponder a una cierta tradición. Por ejemplo, es muy probable que ustedes recuerden las 3 leyes de Newton. ¿Quién recuerda la primera ley de Newton? Habla de la inercia, ¿se acuerdan? De la inercia que dice: todo cuerpo que permanece en movimiento uniforme mantendrá su movimiento y dirección hasta tanto haya una fuerza que actúe sobre él. Y la segunda ley, ¿se acuerdan? Fuerza igual a masa por aceleración. Y la tercera, la de acción y reacción. Muy bien, entonces la recordamos. Yo sé que ustedes todos la vieron hace algunos años. Ustedes son muy jóvenes todavía, pero esas 3 leyes de Newton seguramente ahora las recuerdan. Ahora, si las recuerdan es porque las distinguen. Ya hicieron esa distinción. Si se las pregunto, probablemente me las pueden decir. Pero fíjense que esas 3 leyes de Newton, como conceptos, tienen su sentido en una tradición de lo que es la concepción de la física clásica, que fue desarrollada precisamente por Newton. Luego, el que yo diga que conozco las 3 leyes de Newton está asociado a una cierta discurso desarrollado por Newton y posteriormente en la física clásica. Esa conexión entre la distinción y el discurso es lo que yo me refiero con una tradición. Entonces, conocer es hacer una distinción y empalmarla en un discurso. Una consecuencia de lo que estoy diciendo es que nuestro conocimiento en un dominio particular de acción, en un contexto, se incrementa en la medida en que las distinciones que hacemos en ese dominio se incrementen. Si es clara la consecuencia. Si conocer está asociado con hacer distinciones y estoy en un cierto dominio de acción, en la medida en que haga más distinciones, probablemente mi conocimiento en ese dominio se incrementa. Quiero mostrar un ejemplo. ¿Quiénes de ustedes han volado un aeroplano? Muy bien, nadie. Ok. Pero conocen lo que es un aeroplano. Incluso en España y Argentina ha volado un aeroplano. O sea, un avión sin motor. Perfecto. Ahora, volar un avión sin motor no es fácil. Entre otras, pues porque no hay motor. Luego hay que hacer uso de todas las condiciones meteorológicas del momento. Aparte, por supuesto, del diseño aerodinámico del propio aeroplano. Pero imagínense que ustedes, como la gran mayoría no, yo tampoco hemos volado un aeroplano, deciden tomar clases. Imagínense esa situación. Se sientan, al lado está el instructor y arrancan a volar el aeroplano. Ese digamos que es el aeroplano. Y después de estar volando un rato, es probable que ustedes vean en un día como este algunas manchas blancas adelante, a los lados, arriba, abajo. Y si el instructor les pregunta a ustedes qué ven allá, eso blanquito que está allá, esto por ejemplo, probablemente ustedes digan nubes. Ustedes han hecho una distinción, no es cielo, son nubes. Si ustedes siguen volando y llevan su aeroplano sobre una de esas nubes y empiezan a atravesarla, el comportamiento del avión puede que empiece a cambiar. En algunos casos empieza a vibrar, en otros tiende a bajar, en otros tiende a subir. Y si ustedes lo repiten una y otra vez, probablemente se den cuenta de que el comportamiento es similar. Si ustedes le preguntan al
piloto del aeroplano que ve allá eso blanquito, probablemente el piloto les diga, mire, eso que está allá son cúmulos, esto que está a este lado se llaman cirrus y esto que está acá se llama nimbus. Ahora, para mí que estoy aprendiendo, los tres eran indistinguibles, eran nubes. No diferenciaba una nube de otra, pero para el piloto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque el comportamiento del avión cuando atraviesa una u otra es distinto, porque la composición física de eso que está ahí, que genéricamente llamamos nubes, es diferente y por lo tanto afecta el movimiento del aeroplano. Es decir, que si yo deseo manejar adecuadamente el aeroplano, es necesario que haga esa distinción. En algunos casos prefiero no mover el avión en esa dirección, en otros casos sí, porque me interesa una corriente de aire que lo suba. Si el criterio para saber si estoy aprendiendo a volar el aeroplano, por ejemplo, es el número de horas que puedo mantenerlo en el aire, ¿conocer estas distinciones será importante? Seguramente sí. Y a esto es a lo que me refiero, con que el hecho en que incrementemos las distinciones que hacemos, incrementa nuestra competencia en ese dominio de acción. Entonces hay una correlación estrecha entre hacer más distinciones, conocer y ser más competente. El segundo componente es comprender. Y aquí la definición que voy a tomar es esta. Comprender es enraizar la distinción en nuestras experiencias. Y fíjense que nuevamente uso un verbo distinto, es echar raíz. Y he hecho raíz en mi experiencia. Si tomo nuevamente el ejemplo de las leyes de Newton, la primera. ¿Cuál era la primera? ¿Y qué era la inercia? Un cuerpo. Y genial, que hagan además la mano. O sea, perfecto. Fíjense que ustedes dirían, conozco la primera ley de Newton. ¿Por qué? Porque se la puedo explicar, luego la distingo de otras. Es más, la puedo asociar con un cierto discurso, que es la física clásica de Newton. Luego hago ese empalme con una tradición. Pero la comprensión para mí de ese concepto solo se da en el momento en que yo la asocio con experiencias mías. Por ejemplo, ustedes van manejando un vehículo y al lado de ustedes va su compañero o compañera en una bandeja que lleva en la mano, lleva un pastel que puede moverse. Ustedes van a 60 kilómetros por hora por una recta, tienen que dejar el pastel en 15 minutos, van atrasados, toman una curva a 60 kilómetros por hora hacia la izquierda, no le avisan a su compañero y ¿qué le pasa al pastel? Ustedes giran hacia acá y el pastel va hacia allá. Si la ventana está abierta, hasta ahí llegó el pastel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un movimiento, un objeto que va en una velocidad constante, en una dirección, tiende a seguir en la misma. Es la ley de inercia. Si ustedes ven el movimiento desde arriba, desde un helicóptero, y si el carro no tuviese techo, y se fijan únicamente en la trayectoria del pastel, ustedes van a ver que el pastel va derecho, y que en algún momento el carro se le voltea, pero el pastel sigue derecho. Como se voltea hasta este lado, seguir derecho quiere decir que desde la perspectiva de adentro del carro, el pastel sale por la ventana de la derecha. Esa es la ley de inercia, pero aplicada en la práctica. Para mí, la persona que lleva al lado puede que pueda recitar la ley de inercia, pero no la ha comprendido. Porque no la ha asociado con su experiencia. Luego no es posible para él anticipar lo que va a pasar en su vida cotidiana de la aplicación de eso que dice que conoce. Ustedes ya la conocen y seguramente la comprenden. Luego la próxima vez que vayan manejando el carro con el compañero al lado, con el pastel, a 60 kilómetros por hora y van a tomar la curva hacia la izquierda, ¿qué van a hacer? Agarra el pastel, coja el pastel o hacen algo porque anticipan lo que va a pasar. Cuando ese grado de comprensión, o ese grado en este caso de anticipación, si ustedes quieren, del concepto es posible verbalizarlo y utilizarlo,
es que yo estoy diciendo que esa distinción se comprende. Fíjense que en la medida en que la distinción no está asociada a mi experiencia, es una distinción que es ajena a mí. Es como si yo estuviera repitiendo algo que escuché. Pero en la medida en que eso que escuché lo asocio a mi experiencia, mi capacidad para describirla se incrementa. Porque al describirla, la asocio con mi propia vivencia. Por eso, para mí, la comprensión se incrementa. Y el último elemento es aprender. Aprender aquí lo voy a definir de esta manera. Aprender es entrañar o incorporar, corporar, meter en el cuerpo la distinción de una manera transparente. Entonces fíjense que aprender en este contexto no está asociado simplemente con saber decir algo, con un aprendizaje conceptual, sino específicamente con el hacer algo, que puede asociarse con la idea actual de competencias. Ustedes seguramente, la gran mayoría maneja un vehículo y probablemente recuerden el proceso mediante el cual aprendieron a hacerlo. Pero en algún momento seguramente a ustedes les hicieron distinciones. ¿Qué distinciones son importantes para efectos de manejar un carro, un coche? El volante, el manubrio, el timón, se distingue del resto, los pedales, la caja de cambios y probablemente distingan 3 tipos de pedales. Uno para frenar, otro para acelerar y otro para hacer el cambio si la caja es mecánica. Y seguramente mientras aprendían, ustedes se fijaban en qué cambio iban. En segunda, paso de segunda a tercera, sí, muy bien. Aquí debo frenar un poco con el pie derecho, luego el pie izquierdo para el embrague, luego hacer el cambio. Y si alguien estaba al lado y les decía, ¿te acuerdas la película? No me hable, voy en segunda, voy a pasar a tercera. Porque las distinciones son fundamentales en ese preproceso de aprendizaje. Pero ustedes manejan hoy en día y seguramente no solo pueden ir conversando con la persona de al lado, sino hay personas increíblemente habilidosas que pueden incluso ir conversando por teléfono celular, o hay algunas que he visto chateando y siguen manejando. Es decir, hacen muchas otras cosas mientras manejan. El manejar se vuelve transparente. O dicho de otra manera, el carro desaparece. Las distinciones se vuelven invisibles. El cuerpo maneja. Ustedes no reflexionan sobre lo que están haciendo. Probablemente si vinieron en carro aquí no se acuerdan en qué cambio iban cuando venían 100 metros acá. Pero probablemente recuerden lo que iban conversando o lo que iban escuchando en la radio. A eso me refiero con que la distinción se incorpora de forma transparente. El término transparencia viene de Heidegger aquí. Muy bien, a partir de estas definiciones iniciales diseñamos esto, todo lo que estoy compartiendo lo hicimos con un profesor que se llama Roberto Sarama, que él sigue todavía en la Universidad de los Andes. No voy a entrar a describir este proceso para el aprendizaje de una persona, pero es basado en las distinciones que mencioné hace un momento y muestra diferentes estadios cíclicos en el proceso. Pero este no es el tema que me interesa. Muy bien, ¿cómo conectar ahora aprendizaje con juego? Dado que he distinguido entre conocer, comprender y aprender. Pero las 3 distinciones las hice a partir de un mismo elemento, que es distinguir. Luego, las definiciones de conocer, comprender y aprender están asociadas con el proceso de distinguir. Muy bien. Ahora me interesa deconstruir el concepto de juego. Deconstruir el concepto de juego. En esa deconstrucción hay 3 autores que fueron claves para nosotros. El primero es el que está arriba, que es Jacques Derrida, francés, nacido en Argelia. El de la izquierda, que es Ludwig Wittgenstein, austriaco, y el de la derecha, que es Anthony Giddens, británico. Los 3 tienen en común la idea de juego, unos más explícitos que otros. Pero el punto de partida aquí es que cuando jugamos un juego, casi cualquier juego,
lo que hacemos es seguir reglas. Cuando jugamos un juego, y piensen ustedes en los juegos que han jugado, ustedes siguen reglas. Las reglas que están definiendo el juego. Pero fíjense que esas reglas, por un lado, restringen lo que podemos hacer cuando jugamos, pero simultáneamente posibilitan lo que podemos hacer al jugar. Si tomamos como ejemplo el fútbol, es probable que la mayoría de ustedes conozca lo que es el fútbol, no necesariamente todos lo practican. ¿Quién practica el fútbol? Un poquito más que los que saben la ley de Newton, eso me gusta. Pero si ustedes se imaginan un partido de fútbol, y voy a referirme al fútbol porque es un deporte, o sea, un juego relativamente común, para ilustrar lo que quiero decir ahora, pues hay reglas que restringen el juego de fútbol. Pero justamente las reglas del juego es lo que abren la posibilidad de observar las bellezas de jugadas que observamos. Luego, la regla hay que entenderla en las dos acepciones, restringe y posibilita. Pero además las reglas es posible reconocer, y esto viene del trabajo de Giddens, de su teoría de estructuración social, las reglas es posible reconocer en ellas tres aspectos. Un aspecto semántico, porque la regla define un cierto propósito, le da un sentido a lo que se hace durante el juego. Y también podemos asociar un aspecto normativo. Quien no cumple la regla está sujeto a una penalización. El defensa que toma el balón con la mano dentro de las 18 está sujeto a que el árbitro pite ¿qué? Un penalti, un tiro desde el punto penal. Y finalmente hay un aspecto de legitimidad, porque justamente el hacer uso de las reglas que se han acordado es lo que legitima lo que yo estoy haciendo. Yo puedo justificar ante los otros por qué hice lo que hice durante el juego y por qué eso que dice es aceptado, es legítimo. Muy bien, con esto en mente es posible construir nuevamente un juego en general a partir de definir dos tipos de reglas. Las primeras las llamamos reglas constitutivas, que son tres tipos: reglas de propósito, reglas de existencia y reglas de acción. Entonces, la regla de propósito es la que define el sentido del juego. ¿Cuál es el propósito de jugar fútbol? Por supuesto, divertirse, etcétera, pero cuando se enfrenta Boca y River hay algo más allá del divertirse. Nos divertimos más si gana Boca, ¿cierto? Los de River dicen lo contrario. Pero cuando gana Boca, cuando hace más goles que River, o cuando en un torneo agregado tiene más puntos que el otro equipo. Y a partir de ahí yo puedo empezar a definir con relativa precisión el propósito del juego, en términos de lo que espero que se haga, su razón de ser, pero también de cuándo sé que el juego terminó. Las reglas de existencia es lo que define el número de jugadores, el espacio en donde se juega, el tiempo del juego, los recursos que se necesitan. En el caso del fútbol es claro, ¿son cuántos jugadores? En la cancha simultáneamente 22. Y uno más que es el árbitro, pero hay otros dos laterales, hay otro que está por fuera, en fin. La longitud del terreno está determinada, bueno, unos rangos de longitud, de ancho también, y así sucesivamente. Y las terceras, las reglas de acción, son las reglas que definen lo que está permitido y lo que está prohibido en el juego. El otro tipo genérico de reglas son las reglas operativas. En este caso me voy a referir a dos: las de arbitraje y las de estrategia. La regla de arbitraje es la que permite dirimir un conflicto. ¿En qué momento, cuando hay un conflicto, un tercer rol aparece, que es el árbitro en el caso de fútbol, y de acuerdo a ciertas normas del arbitraje decide qué pasó? Ahora, independientemente de si quien está jugando o quien está afuera como espectador está de acuerdo o no con lo que decida el árbitro, esa es la decisión que vale. Las reglas de estrategia son muy interesantes, porque las reglas de estrategia son las reglas que decide normalmente el cuerpo técnico.
y el director. Y las reglas de estrategia suelen ser antes de que el partido se juegue, como planteó Nacional el partido ante River ayer. E inicialmente arrancó con una distribución de los jugadores de cierta manera. 1, 3, 3, 1, 3. El uno de aquí era Cardona, para los que vieron el partido ayer. Esa distribución no es arbitraria, obedece a la comprensión que tiene el técnico colombiano del juego del otro y de lo que el técnico quiere hacer durante el juego con el otro. Porque dependiendo de las habilidades de cada uno de sus jugadores, lo distribuye en el campo de tal manera que jueguen un rol particular de coordinación entre ellos durante el juego. Pero lo que está decidiendo el técnico del Nacional también lo está haciendo el técnico del River. Entonces fíjense que los dos técnicos están jugando otro juego. Es un metajuego. Y en este caso es el metajuego de la estrategia del juego. Entonces fíjense que en todo juego yo puedo definir, reconocer el juego como tal con sus reglas, pero también un metajuego que está por encima del juego y guía la operación del juego. Esas reglas que guían la operación del metajuego son las reglas de estrategia. Muy bien, este es todo el andamiaje epistemológico conceptual que permite hacer la conexión entre aprender y jugar. Veamos un ejemplo. El concepto o la distinción que me interesa que los estudiantes conozcan, comprendan y aprendan es este que está acá. Ahí dice: la topología de los patrones recurrentes de conversación de un grupo de personas influye en la efectividad del grupo para realizar una tarea. Suena enredado. Voy a repetirlo. Dice: la topología, es decir, la forma de los patrones recurrentes de conversación. Un grupo de personas se reúne a trabajar para hacer una tarea, cumplir una meta que le pusieron. Y como grupo empiezan a conversar de manera recurrente, o sea, se reúnen varias veces a lo largo de un tiempo. Pero en esa forma de conversación, la forma de conversación, empiezan a emerger patrones. La hipótesis de aquí dice que la forma de esos patrones en que conversan influye en qué tan efectivo es el grupo para realizar la tarea. Nuevamente, el concepto no es trivial, porque no es intuitivo. O sea, si yo converso con otras personas para hacer una tarea, ¿por qué la manera en que yo converso puede afectar lo que hagamos como grupo? No es intuitivo. Pero por eso es interesante ver de qué manera un grupo de estudiantes empiezan a comprender eso. Conocer, comprender y aprender. Ahora, el reto es cómo hago para explicar esto a estudiantes utilizando un juego. O dicho de otra manera, ¿de qué manera o de qué forma, si yo diseño un juego a un grupo de estudiantes y los pongo a jugar el juego, al final de jugar el juego, los jóvenes comprenden esto que está ahí? Comprenden, conocen y aprenden. Ese es el reto. Bueno, el juego lo diseñé hace muchos años a partir de leer un experimento de este psicólogo, se llama Alex Babelas, norteamericano. El experimento lo hizo en dinámicas de grupo en los años 70. Yo leí el experimento en Aston, en Inglaterra, en los años 90, y al final se me ocurrió diseñar este juego, que lo llamé el juego de Babelas. El juego consiste en esto. Ustedes reúnen a un grupo de personas, de hecho varios grupos de personas, es decir, tienen un salón con estudiantes o personas y los agrupan en grupos de 5. Y a cada grupo le ponen una tarea. La tarea es la misma para todos. Cada grupo recibe, cada persona recibe una tarjeta como una tarjeta de naipe. Y en esa tarjeta que tiene cada persona ve dibujadas 5 figuras, las que están ahí, por ejemplo. Entonces, cada una de esas es una tarjeta, cada tarjeta la recibe una persona. Lo que deben hacer los 5, cada uno mirando su tarjeta, es identificar cuál figura es común a los 5. ¿Es clara la tarea? En el ejemplo que está ahí, ¿cuál es la figura común?
No, no es el triángulo. No. La que es común es la que está en todas, ¿no? El paralelogramo. Estoy suponiendo que todos reconocen un paralelogramo cuando lo escuchan. El paralelogramo. Entonces el paralelogramo es la única figura que es común. Entonces los 5 terminan la tarea exitosamente cuando todos dicen la figura común es el paralelogramo. ¿Ok? Esa es la tarea. Pero el juego tiene ciertas reglas. Entonces la primera regla es que no pueden hablar. La segunda es que no pueden mostrarse las tarjetas, por supuesto. La tercera, si no pueden hablar, ¿cómo se comunican? La tercera es que pueden escribir en hojas, en papelitos que están sobre la mesa. Pero no pueden dibujar. Solo pueden escribir lo que quieran. Y la última restricción del juego es que en la mesa las personas deben sentarse en esta forma. Entonces cada círculo ahí es una persona y esas líneas muestran con quién puede conversar cada persona. Conversar es pasarse papelitos. Entonces fíjense que en esta primera parte, aquí hay personas, pero únicamente se pueden pasar papelitos entre ellos y la persona que está aquí arriba. Entre ellos en esta forma no pueden pasarse papelitos. ¿De acuerdo? Y en la segunda solo pueden pasar papelitos de esa manera, y en la tercera lo que está ahí, y en la cuarta de manera circular en cualquier dirección. Entonces fíjense que de esa manera yo estoy restringiendo los patrones de conversación. Muy bien, definidas las reglas del juego, el juego arranca. Diferentes grupos se arman en el salón, empiezan a jugar, o sea, a pasarse papelitos. Solo cuando los 5 de una mesa sepan cuál es la figura en común, levantan la mano. Y cuando levantan la mano, un monitor verifica, sin que se diga en voz alta, cuál es la figura que cada uno cree que es la común, y si todos coinciden, ese grupo terminó. Muy bien. Este juego yo lo he jugado centenares de veces. Lo he jugado en diferentes países con estudiantes de pregrado, de posgrado. Lo he hecho aquí en esta universidad. Lo he hecho con empresarios. Y siempre pasa lo mismo. ¿Quién creen ustedes que termina primero si los grupos se distribuyen así para este juego? El de allá, el de acá, el de acá o el de acá. Termina primero este. Y ustedes pueden repetirlo una y otra vez y termina primero eso. Y es más, suele pasar que el grupo que termina dice, nosotros somos la maravilla. Entonces, si eso suele pasar, ¿yo qué hago? Cojo ese grupo y lo pongo en otra estructura y a otro lo cambio y vuelvo a jugar. ¿Y quién gana? El que tenía esa estructura, no los que eran una maravilla. Interesante. Ahora, después de hacerlo varias veces, la gente toma una cierta dinámica de comprensión del juego. Es más, ustedes pueden decirles por qué esa estructura es la más eficiente. Porque si se imaginan una estrategia de juego que pueden acordar antes de jugarlo, el grupo que está al lado de allá puede decir, mire, el que está en la parte de arriba, déjenme, yo escribo la lista de las figuras que tengo y todos ustedes hagan lo mismo y mándenmela a mí. Yo cojo las listas de todos, hago la intersección y le devuelvo a cada uno cuál es la común y se acabó. Fácil. Muy bien. El juego se repite nuevamente, pero en la segunda parte del juego, estas son las figuras que yo reparto. ¿Qué figuras son? Figuras. Cuando yo veo en la izquierda algo así, digo cuadrado y escribo cuadrado, y el que lee cuadrado dibuja esto. Cuando yo describo lo que está al lado derecho en cualquiera de ellas, describo lo que yo veo. Y lo que el otro lee, cuando yo describo, lo lleva a ver lo que él se imagina. Y se arma un lío de la Madonna. ¿Quién creen ustedes que como grupo gana el juego ahora? No es el de acá. Gana este. Y ustedes lo pueden repetir una y otra vez y gana ese.
Pueden cambiar la gente y vuelve a ganar ese. Es más, el grupo que está allá suele terminar de último. Es más, no solo suele terminar de último, sino los 4 que están abajo terminan odiando al que está arriba. ¿Por qué? Porque el que está arriba suele decir, espera un momentito, yo hago la lista de las figuras que tengo, envíeme la de ustedes y yo hago la intersección. Y cuando recibe la lista de todos, no encuentra nada en común. Entonces empieza a decirle a cada uno qué significa por una cebollita con no sé qué. ¿Y qué quiere decir usted con una no sé qué? Y en la medida en que pide explicaciones, los otros dan cada vez más detalle y cada vez más detalles que no coinciden entre ellos. Después de un tiempo, los 4 se quedan esperando y el que está arriba está simplemente tratando de darle sentido a lo que lee. Y por eso el odio que empieza a crecer. Esta figura que está acá es interesante, porque si después del juego ustedes le preguntan a esta persona cómo se sintió, es decir, emocionalmente qué sintió, repetidamente va a decirles, a mí me dejaron por fuera del juego. Porque la estructura está hecha así. A este ni lo determinan, le piden una cosa y luego lo dejan allá. Y siguen trabajando los 3 que están más conectados. Toda esta reflexión surge y se puede guiar con todos los que están jugando. Pero de tal manera que la gente al final del juego se da cuenta de que si cambian los patrones de comunicación, la efectividad de ellos como equipo para resolver el problema se ve afectada. En ese momento esa comprensión de conocer, comprender y aprender emerge. Esa es la idea del juego. La persona jugando el juego aprenden ese concepto. Muy bien. La forma de comunicarse influye en la efectividad del grupo. Pero no se lo dije yo a los estudiantes. Emergió de jugar un juego. Ahora veamos la parte ya específica. Aprender jugando. Ya tenemos un contexto epistemológico, conceptual de qué entendemos por aprender y qué entendemos por jugar. Y un ejemplo concreto de cómo aprendemos un concepto a partir de jugar un juego. Ahora quiero contarles cómo diseñamos toda la estructura de un curso a partir de esto. El curso se llamaba Cibernética de la Cibernética, o sea, enredadísimo. Y la motivación viene en que Roberto Sarama, el otro colega, y yo llegamos a los Andes al mismo tiempo, por caminos distintos. Él llegaba de Francia, yo llegaba a Inglaterra. Pero los dos trabajamos la idea cibernética de segundo orden. Yo empecé a dictar un curso sobre cibernética organizacional, entre otras usando un juego como el de Babelas, la parte de comunicación, y Roberto un curso conceptual de cibernética de la cibernética. Y al final, como en toda universidad, se evalúan los cursos. Mi curso fue muy bien evaluado, el de Roberto fue pésimamente evaluado. Y ahí nos conocimos. Roberto me dijo, yo estoy frustrado porque la gente no me entiende. Yo le dije, yo estoy dichoso porque estos están divirtiéndose. Entonces me dijo, ¿y por qué no hacemos una mezcla de las dos cosas? Y de ahí surgió como reto rediseñar el curso de cibernética, pero usando la idea de juego. Ese curso vino de un libro, que los dos leímos también, otro libro A, Cibernética de la Cibernética, de un austriaco también que se llama Heinz von Foerster, primo de Wittgenstein. El curso se diseñó como un curso de la maestría de Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes en el año 97, segundo semestre. Fueron 87 estudiantes en ese momento. Los agrupamos en 3 secciones. En cada sección los reagrupamos en grupos de 5 o 4 estudiantes, 4 o máximo 5. Había una sesión semanal de 3 horas. Una vez a la semana nos reuníamos con los estudiantes durante 3 horas. Había 3 profesores. Roberto, estaba un amigo, una amiga, profesora también, y yo.
¿Qué hacían los estudiantes en grupos durante las 3 horas? Las 3 horas se partían en 3 partes. En la primera parte, no de igual de tiempo, la primera parte, que puede ser 1 hora, los estudiantes jugaban un juego diseñado por nosotros, con las características del ejemplo que les mostré. En la segunda parte, que era de otra hora, los estudiantes, y esto tal vez fue como lo clave, los estudiantes jugaban un juego diseñado por uno de los grupos del curso. O sea que cada grupo tenía que diseñar un juego, aparte de jugar los juegos tanto de profesores como de los otros estudiantes. Durante el semestre, cada grupo debía diseñar por lo menos 2 juegos y jugaba cerca de 30 juegos. ¿No? Esa es la estructura completa del curso. ¿Cómo se diseñan los juegos? Ahí está un grupo que debía diseñar un juego. ¿Qué hacía? El curso se basaba en 2 textos, 2 libros. El primero era ese, El ojo del observador, del Paul Václavic. Y lo que hacían los estudiantes era que, como nos interesaba que aprendieran conceptos asociados a la cibernética de segundo orden, y uno de los textos que usábamos era este, nosotros les damos a los estudiantes una lista de conceptos. Y el estudiante en el grupo seleccionaban un concepto y lo buscaban en el libro y empezaban a leer los artículos del libro para de ahí tener idea del concepto. A partir de ahí, eso era durante la primera parte del curso. En la segunda usamos otro libro, que es este que está acá, que era el libro que salió, digamos, recientemente en la época de Capra, el de The Web of Life. A partir del concepto que los estudiantes en su grupo escogían, pues tomaban el marco conceptual de las reglas que les mencioné, 6 tipos de reglas, el modelo de aprendizaje que se había diseñado para el curso y diseñaban el juego. Es decir, que el grupo de estudiantes, a partir de esa forma de diseñar juegos y ese marco conceptual, diseñaban un juego basado en el concepto que querían que los otros estudiantes al jugar el juego aprendieran. ¿Es claro eso? Entonces supongamos, por ejemplo, que uno de los conceptos era la conexión entre patrones de comunicación y efectividad de un grupo. Uno de los juegos diseñados es el que acabo de mostrar. Y ese juego se puede describir con precisión con las 6 tipos de reglas que mencioné. A partir del juego diseñado de esa manera, el resto de grupos de ese salón jugaban el juego. Y al terminar de jugar el juego, cada uno de los grupos que jugaba el juego debía decir cuál fue el concepto que emergía de ahí. Esos conceptos no necesariamente coincidían. El concepto que quería que emergiera el grupo que diseñó el juego y el concepto que emergió de los grupos al jugar el juego. Como era probable que hubiese diferencias entre los dos, la tercera parte de cada clase se centraba en eso. De hecho, era la primera de cada clase. Cuando la clase arrancaba, lo primero que se hacía era una discusión sobre esas diferencias entre lo que deseaba el grupo diseñador que emergiera como concepto y lo que emergió del resto de grupos al jugar el juego. Y la discusión era sobre por qué hubo diferencias, ya sea asociadas al diseño del juego, al jugar el juego o al concepto mismo. Esa reflexión se daba al comienzo de la clase. Adicionalmente, cada grupo que diseñaba un juego tenía que escribir un ensayo corto en donde daba cuenta de su diseño. Entonces el grupo debía explicar por qué escogió el concepto, hacer la conexión del concepto con la literatura, el libro correspondiente, y luego describir por qué diseñó, o sea, las reglas de juego, el juego de esa manera, pensando en que al jugarlo, ese concepto iba a emerger. Y por otro lado, los que jugaban el juego hacían lo mismo, pero el ensayo que escribían era una reflexión sobre su jugar del juego. ¿Cuál fue la estrategia que decidieron jugar? ¿Cómo lo jugaron? ¿Y cuál fue el concepto que emergió de ese juego? Esos ensayos eran parte de lo que se calificaba a lo largo del semestre.
Esa es la estructura completa del curso. Sin embargo, era importante buscar una articulación de los conceptos que se iban diseñando y jugando a lo largo de todo el semestre. Si este es el semestre, temporalmente lo que ocurría era lo siguiente. Primero se describía el curso, lo que mencioné. A lo largo del semestre había 3 sesiones que tomaban un día y medio. Un día y medio. Se hacían los viernes en la tarde y sábados todo el día. Y durante esas 3 sesiones los 87 se reunían. Y se hacía un taller liderado por los 3 profesores, en donde básicamente lo que se hacía era la articulación de los diferentes conceptos. Todos los que iban emergiendo a lo largo del curso. Los juegos se jugaban y al final lo que buscábamos era aprender los conceptos del curso. Lo último que quedó pendiente cuando no se hizo el diseño era cómo cerrar el curso. Y para cerrar el curso se nos ocurrió hacer una feria de juegos. La feria de juegos es un meta juego. Entonces, si ustedes se imaginan, aquí lo que queríamos era un juego que involucraba el jugar los juegos desarrollados durante todo el semestre. ¿Cómo funcionó? Seleccionamos a un grupo de 5 personas, 5 jóvenes, tal vez los mejores a lo largo del semestre en su capacidad de diseñar juegos, y esos 5 diseñaban la feria completa. En esa feria estaban los organizadores, que son esos que están ahí, y a todas las personas que diseñaron juegos, o sea, a todos los estudiantes del curso, como cada uno diseñaba 2 juegos a lo largo del semestre, escogían uno. Esos eran los diseñadores. Armaban en un espacio mucho más grande que este, diferentes stands, espacios, en donde mostraban los juegos y ponían a jugar a la gente. ¿A qué gente? A la gente que llegara ahí. Era una feria abierta en la universidad. Esos eran los jugadores que están ahí. Había también personas que iban simplemente a caminar y a observar, que eran observadores, pero nunca jugaban. Y había otro grupo que lo llamamos inversionistas extranjeros. Esos inversionistas eran profesores extranjeros que habían llegado a un congreso que teníamos sobre este tema, y los profesores del curso. Digo inversionistas porque lo que hicimos fue una bolsa, como una bolsa de transacciones, una bolsa de dinero. Y lo que se transaban era dinero. Cada persona que llegaba a jugar recibía un talonario con dinero. Y el dinero tenía que ir a transarlo en la bolsa cada 2 horas, dependiendo del impacto que hubiera tenido para ellos jugar el juego. Entonces, en la medida en que yo jugaba un juego como visitante y el juego me permitía sentirme bien, toda la parte lúdica, pero además me permitía desarrollar algo nuevo, ese concepto que emergía del juego, yo decidía si por ese juego invertía tanta plata o menos plata. Y yo tenía un número finito de dinero. Luego distribuía el dinero en la medida en que iba jugando. Pero además la bolsa iba mostrando el resultado de las transacciones. Y cada 2 horas yo podía volver otra vez a invertir. Entonces, dependiendo de observar cómo iban las transacciones, yo decidía cómo seguir invirtiendo. Los extranjeros, que eran los profesores, invertían, pero tenían mayor capacidad de inversión, un mayor peso relativo en su capacidad de inversión. Porque a ellos se les pedía observar el juego de una manera distinta. Siendo profesores, queríamos ver la coherencia entre el diseño del juego y el concepto que se quería que emergiera al jugar el juego. Eso ocurría durante un día completo. Al final jugaron 350 personas, bastantes, entre alumnos de otras carreras que simplemente llegaron ahí, visitantes de la universidad, familiares de los estudiantes. El juego se jugó como feria después de que la universidad se cerró en el semestre. O sea, se abrió únicamente para hacer la feria. Y así terminó el curso. ¿Cuál sería mi reflexión final sobre esto como experiencia? Primero, fíjense que el tema de ludification o gamification, como suele decirse hoy en día, no es novedoso, no es nuevo.
aun cuando se está posicionando como una moda hoy en día. Pero el uso de juegos en el aula de clase es muy antiguo. Pero me parece importante no solo hacer un uso de un juego que no tenga mucho sentido con lo que se está diciendo en el proceso de enseñar. A mí me parece que es mucho más importante que los jóvenes hagan juegos durante el aula de clase para que se diviertan, porque es importante que sea divertido aprender. Me parece que es más importante involucrar a los jóvenes en el proceso de diseñar juegos. Mutatis mutandis, lo decíamos hace un momento, con el uso de tecnología en el aula de clase, hay una tendencia desde hace varios años de volver a los estudiantes usuarios de tecnología. Y en las clases se les enseña a usar. Y yo creo que la forma de enseñar más adecuada desde mi perspectiva debe ser enseñarlos a diseñar juegos. En el caso de los chiquitos, por ejemplo, en el aula de clase, educación básica, creo que tiene mucho más potencia en términos de la formación cognitiva el que los jóvenes aprendan a esa edad a programar, por ejemplo, ambientes tipo Scratch, que simplemente aprendan a usar PowerPoint, a usar Prezi o a usar un procesador de palabra. Esos tres hay que usarlos, hay que aprenderlos, pero es una forma de comunicación. Pero lo que más afecta un proceso cognitivo es lo primero. Me parece que en estos procesos de tecnología de aprendizaje, lo más importante para mí es que los jóvenes se involucren como productores de tecnología y no como usuarios de productos ya elaborados. En el caso de juego me parece lo mismo. Creo que es importante usar juegos para que la clase sea interesante, pero me parece más importante que los jóvenes aprendan a diseñar cómo hacen sus propios juegos. De ahí la idea y la importancia del concepto de diseño. Tal vez por eso, y con esto hago una propaganda, la universidad arranca su programa de diseño el año entrante, pero pensado como un concepto que va a permear todas las carreras de la universidad. Esa capacidad de diseñar, para mí, es una de las competencias más importantes hoy en día en este ciclo. Muchas gracias.